sesión correspondiente al día de hoy. Como podemos apreciar, en la última sesión hablamos algo sobre la generación de código intermedio. Esta es una de las últimas etapas correspondientes al compilador. Y luego de esta, pues, siguen dos etapas más. La primera es la optimización de código, que es el tema del día de hoy. Y finalmente, la creación del código objeto. Es decir, convertir ese código en ceros y unos, en un archivo ejecutable, básicamente. Tenemos aquí la optimización del código y la finalidad de esta dice que es producir un código objeto lo más eficiente posible. En algunos casos también se realiza una optimización del código intermedio. En esencia, podemos decir que la optimización del código viene a ser hacer más eficiente el código que hemos escrito, por un lado, y por otro lado es hacerlo más liviano. Esto con el fin de que el compilador le sea más fácil su conversión. La conversión obviamente va a ser a ceros y unos, como corresponde. En este proceso hay una actividad intermedia, digámoslo así. Antes de convertirlo a ceros y unos, es posible que este proceso se convierta en hexadecimal antes de llegar a su etapa final. Un punto importante define que algunas optimizaciones que se pueden realizar son la evaluación de expresiones constantes, el uso de ciertas propiedades de los operadores, tales como la asociativa, la conmutativa y la distributiva, así como la reducción de expresiones comunes. Entonces, estos son algunos de los puntos importantes para la optimización de un código. Algo importante o algo práctico en este paso es que cuando se define una constante, esto se define en un término de variables temporales. Estos son variables temporales las cuales no van a cambiar a lo largo del código. Entonces, esta es la ventaja de generarlo esto. Entonces, en este punto, pues ya lo dejan de esta forma para poder utilizarlos a lo largo del código, tomando en consideración de que estos datos no van a cambiar a lo largo del proceso. En el video que les compartí habla a ciertos rasgos sobre esto. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es tratar de ahondar un poco en el tema para que ustedes vayan visualizando. Muy bien, tenemos entonces el objetivo principal. El objetivo principal sobre la optimización de código dice que es obtener código que se ejecute más eficientemente según los criterios. La primera y tal vez una de las más importantes es el tiempo de ejecución. En este caso es la optimización temporal y el otro es el espacio de memoria utilizado, optimización espacial. En este pequeño diagrama que podemos apreciar aquí, vamos a visualizar básicamente todo el proceso correspondiente a la generación de ese código. Iniciamos siempre con un programa fuente. Procedemos con una etapa inicial. Si ustedes se dan cuenta, en esta etapa inicial estamos hablando del análisis léxico, semántico y sintáctico. Entonces, luego de este proceso, se genera una tabla de símbolos, la cual se utiliza desde esta etapa inicial hasta la generación del código. Básicamente, esto está de forma muy vinculada. Inicia en este proceso y prácticamente finaliza con la generación del código, el código objeto, es decir, cuando este se convierte en ceros y unos. Pasa a un proceso de código intermedio, que fue lo que vimos la semana pasada, luego a un proceso de optimización. Es importante tomar en cuenta que este proceso de optimización también puede nuevamente pasar por un código intermedio hasta llegar al final, que es la generación del código, y finalmente a lo que es el programa objeto. Es importante tomar en cuenta que cuando se hace la optimización del código, esto define que ya no va a quedar ligado específicamente a un determinado programa, sino que ya es prácticamente libre de contexto.
El funcionamiento dice generación de código y optimización. La generación de código se realiza se analiza el programa y lo deja libre de contexto, tal como explicaba hace un momento. En la optimización se realiza después de la generación de código de todo el programa o de un elemento ejecutable del programa, función, procedimiento o una clase, dependiendo del contexto al cual se esté llevando el mismo. Entonces, en este apartado es donde la información que corresponde a ese código pues ya queda libre de la aplicación. Vamos a ver aquí las etapas. Etapas de compilación. En esta sección pues podemos apreciar que se ejecuta todo junto mientras se analiza, se genera el código. Pasamos especialmente por el procesador léxico, sintáctico y semántico. Después generar el código. Y finalmente pasamos a la etapa de optimización, que es la previa a la creación del programa objeto. La optimización de código puede preservar el significado del programa. Este es un punto muy importante porque debemos de tener el contexto que se está definiendo en el mismo. Digamos, es decir, si uno utiliza una determinada clase para un lenguaje de programación como Java, pues la clase debe trasladarse en todas las etapas hasta el final del mismo. Tenemos entonces la optimización de código, condiciones que se han de cumplir. Dice que el código optimizado se ha de comportar igual que el código de partida, excepto por ser más rápido o ocupar menos espacio. Ese es uno de los principales puntos que hace la optimización. Hay que buscar transformaciones que no modifiquen el comportamiento del código según el comportamiento definido para el lenguaje de programación. Y tenemos aquí un ejemplo. Si no se ha definido el orden de evaluación de los operandos, la siguiente optimización sería básicamente una opción válida, donde dice que B es igual a 2 por A más A es igual a C por D. Entonces, para optimizar este código, lo que va a ejecutar primero es la operación que se encuentra del lado derecho, esta operación que podemos visualizar aquí. Entonces dice que A va a ser igual a C por D. Primero hace esta operación y cuando ya tenga este resultado, pues ya pasa al siguiente punto, donde B es igual a A por 3. Recordemos que en este punto ya tenemos en una variable temporal este resultado, esta operación que se ha generado, y entonces ya puede ejecutarse la siguiente. Esto lo hace básicamente en dos pasos para ejecutar el mismo y en lugar de hacer esta operación de forma directa. Lo importante en este punto es el contexto, el cual debe prevalecer. Optimización local. Dice que las optimizaciones locales se realizan sobre el bloque básico y algunas de las optimizaciones locales que podemos apreciar está el folding, la propagación de constantes, la reducción de potencias, la reducción de subexpresiones comunes. Esas son algunas de las fases o actividades que se pueden desarrollar dentro del código. Entonces vamos a conocer algunas de estas de acuerdo a la definición. Tenemos lo que es un bloque básico. Dice que un bloque básico es un fragmento de código que tiene una única entrada y una única salida y cuyas instrucciones se ejecutan secuencialmente. Estas son básicamente implicaciones. Si se ejecuta una instrucción del bloque, se ejecutan todas en un orden conocido en tiempo de compilación. La idea del bloque básico es encontrar partes del programa cuyo análisis necesario para la optimización sea lo más simple posible. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un bloque básico. Podemos visualizar este ciclo por medio de un for, donde se está ejecutando el for y lo que está dentro del mismo, pues se va a ejecutar solo si estas condiciones se van a cumplir. Entonces a eso se refiere un bloque básico. Tiene una entrada y si esta entrada se ejecuta, pues va a ejecutarse
todo el contenido que tenga en el mismo, ¿sí? Aquí tenemos un segundo ejemplo de un bloque básico, donde tenemos algunas definiciones, alguna asignación de variables. A es igual a 3, B es igual a 4, donde tenemos una etiqueta goto L1. Este goto L1, pues lo que va a hacer es irnos directamente hasta este punto y va a empezar a ejecutarse L1, D es igual a 3 y E es igual a 4. Entonces, este sería el salto que ejecuta en ese fragmento de código y por lo tanto se convierte en un bloque básico. No sé si alguien tiene alguna pregunta con eso. De momento no, ingeniero. Ok. Muy bien, tenemos entonces el siguiente tema que es el folding. Cuando hablamos de un folding, esto se traduce al castellano básicamente como ensamblamiento. Dice que el ensamblamiento es reemplazar las expresiones por su resultado cuando se puede evaluar en tiempo de compilación. Esto es un resultado constante. Entonces, en este caso, tenemos un ejemplo bastante práctico aquí, donde dice que la variable a va a ser igual a 2 más 3 más a más c. Entonces, la forma de optimizarlo por medio del folding es reemplazar la expresión. Como les comentaba antes, vamos a utilizar una constante o una variable temporal definida y lo que va a hacer es esta operación de forma automática. 2 más 3 va a ser igual a 5, que vendría a ser este resultado. Y a esto le va a sumar A más C, que son variables que tienen un valor definido. Estas optimizaciones permiten que el programador utilice cálculos entre constantes representados explícitamente sin introducir ineficiencias. Es decir, en este caso, estas variables temporales que se están utilizando se van a utilizar a lo largo del programa y estos cálculos no se van a ejecutar de forma recurrente. Recordemos que cada vez que ejecute una operación, el procesador se hace uso de memoria, se hace uso obviamente del procesador. Eh, entonces, si este tiene en su aplicación esta constante que representa la operación, pues va a ser un poco más eficiente. A eso se refiere el folding. Implementación del folding. Dice que la implementación del folding durante la generación de código realizada conjuntamente con el análisis sintáctico. Se añade el atributo de constante temporal a los símbolos no terminales y a las variables de la tabla de símbolos. Se añade el procesamiento de las constantes a las reglas de análisis de expresiones. En este caso, optimizar 2 más 3 más b es igual a 5 más b. Es decir, ha generado esta operación, 2 más 3, la convierte básicamente en una variable temporal donde va a estar asignado el valor de 5. Y en un momento determinado, pues solo va a esperar el valor que tenga la variable b para generar esa operación. Entonces, en este caso, dice, hay una suma de constantes, 2 más 3, que el resultado viene a ser 5. En este caso, está una opción no optimizada, donde está 2 más b más 3. Esto va a ser igual a 2 más b más 3. Es decir, si las operaciones no están juntas, tal y como se muestra en este ejemplo, pues obviamente no va a poder ejecutarse esa actividad, esa optimización del código. En este caso, entonces dice que no hay una suma de constantes porque está sumando una constante más una variable que aún no tenemos el valor y luego le está sumando nuevamente una constante. No sé si eso está claro. Ok. Obviamente hay formas de optimizar este código que vamos a ver más adelante y una de las formas prácticas para desarrollar esto es básicamente reordenando las operaciones. Vamos a verlo un poco más adelante.
Propagación de constantes dice, desde que se asigna a una variable un valor constante hasta la siguiente asignación, se considera la variable equivalente a la constante. Ejemplo de propagación de ensamblamiento. Dice que en este caso, por ejemplo, tenemos el valor de una constante, que en este caso es pi, con un valor de 3.14 y se va a utilizar a lo largo del programa. Entonces, esta operación lo que hace es asignarle a una variable temporal este valor de 3.14 y por lo tanto no debe ejecutar esas operaciones nuevamente. Siempre va a conocer a lo largo de la aplicación esta variable temporal como una constante. Va a saber que siempre va a ser 3.14. En este ejemplo, igual podemos visualizar el siguiente, G2R, que es igual a pi dividido 80, G2R igual a 3.14 dividido 180, y G2R es igual a 0.017. Entonces, si se dan cuenta, estas básicamente son tres operaciones diferentes. Sin embargo, estas operaciones, a pesar de que tienen valores diferentes, lo que va a hacer de forma automática es igual asignarle a una variable ese valor, en este caso, va a ser 0.017, lo cual es equivalente a las otras dos expresiones que se están definiendo. En este caso, pi y G2R se consideran constantes hasta la próxima asignación. Esto lo que indica es de que al ser una constante, pues no va a cambiar a lo largo de la ejecución del programa hasta que se haga un nuevo cálculo o una nueva operación. Por lo tanto, estas variables, tanto pi como G2R, van a persistir a lo largo del mismo. Estas optimizaciones permiten que el programador utilice variables como constantes sin introducir ineficiencias. Por ejemplo, en C no hay constantes y será lo mismo utilizar int a igual a 10 y la denotación define a 10 con la ventaja que la variable puede ser local. Actualmente en C se pueden definir constantes int a igual a 10, o sea, es decir, podemos definir las constantes de esta forma en este lenguaje. Ay. Ok, tenemos la siguiente, que es la reducción de potencias, que es la otra forma de optimizar. Dice que se busca sustituir operaciones costosas por otras más sencillas o más simples. Un ejemplo de esto es sustituir productos por sumas. En este caso, tengo el ejemplo de que la variable a va a ser igual a 2 por a. Esto lo que hace es una operación, pero para un procesador, para un equipo, una multiplicación es una operación más complicada. Entonces, básicamente, lo que va a hacer en este caso es sustituir la operación de multiplicación por una operación de suma y esto es lo que va a ejecutar. Entonces, A va a ser igual a A más A y esto va a ser la optimización que se va a hacer el mismo. Es importante evitar las operaciones append, es decir, cuando tienen doble signo más. Por ejemplo, en este caso A es igual a length de S1 más S2. Esto lo que va a hacer es convertirlo a A es igual al tamaño de S1 más el tamaño de S2. Es una operación de suma que es más práctica para el equipo generar el mismo. Esto recordemos de que si ustedes recuerdan, en una de las actividades, en una de las tareas, se pedía que hicieran la operación de división haciendo restas seguidas. Igual una multiplicación se puede hacer como una operación de varias sumas. Entonces, básicamente esto es lo que hace la optimización del código. La siguiente es eliminación de subexpresiones redundantes. Dice que las subexpresiones que aparecen más de una vez se calculan una sola vez
y se reutiliza el resultado. Esto es algo semejante a lo que había mencionado antes con las variables temporales. Se hace el cálculo de la misma y se almacena en una variable temporal para que éste pueda ser utilizado a lo largo de la aplicación, siempre y cuando este valor o esta asignación no sea modificada en el programa. La idea es detectar las subexpresiones iguales y que las comportan diversas ramas del árbol. El problema hay que trabajar con un grafo acíclico. Cuando hablamos de un grafo acíclico, es decir, eh, va a tener un ciclo redefinido donde va a tener que reutilizar las operaciones que se están ejecutando. Dos expresiones pueden ser equivalentes y no escribirse de la misma forma. Por ejemplo, A más B es equivalente a B más A. Para comparar dos expresiones se utiliza la forma normal. Vamos a ver. Dice, se ordenan los operadores, primero las constantes, después variables ordenadas alfabéticamente, las variables indexadas y los superexpresiones. Entonces, esta es la forma, como les mencionaba antes, en el caso anterior o en el ejemplo anterior. Ay, perdón. En este caso, cuando las operaciones están de esta forma, como no se puede agregar una constante, entonces lo que va a hacer es reagrupar los parámetros que están en esta operación. Por ejemplo, 2 más b más 3. No podemos sumar las constantes, entonces las reagrupa. Y una vez que las ha reagrupado, pues ya se puede generar el mismo. En este contexto, las expresiones. Bueno, dice entonces sustituir todas las variables asignadas por la expresión que se les ha asignado, generar un orden de ejecución, sustituir siguiendo este orden de ejecución, comparar los subárboles desde la rama hacia la raíz y sustituir los subárboles repetidos. Recorrer el grafo acíclico, generar y sustituir la primera aparición de cada rama, que sea hijo de 2 o más nodos, por una asignación o una variable local y las otras ramas por las variables locales. Básicamente viene a ser el proceso que va a ejecutar. Luego tenemos la optimización. Optimizaciones dentro de bucles. Dice que la optimización dentro de bucles es muy importante por las mejoras en tiempo de ejecución que se obtienen. Entre las estrategias que se pueden encontrar o las actividades o procesos que se pueden diseñar para esta están las estrategias de optimización dentro de bucles, expansión de bucles o loop unrolling, reducción de frecuencia, la reducción de potencias. Estos son algunos de los ejemplos de los mismos. La expansión de un bucle. Dice que la expansión de un bucle solo se puede aplicar a los bucles cuyo número de iteraciones se conoce en tiempo de compilación. En este caso, y tenemos un ejemplo bastante práctico, dice que se puede aplicar a los bucles for i igual 1 to 10 do. Esta es la forma práctica, digamos, de hacerlo, porque en este caso nos está definiendo tanto el inicio como el final del mismo. Entonces, sabemos que va a ser desde 1 hasta a 10 las iteraciones que va a realizar. En el caso del segundo ejemplo, donde está for i igual a to b, donde a y b son variables que probablemente el usuario deba de ingresar previamente para poder ejecutar esa operación, entonces esto no se va a poder aplicar. La expansión de un bucle puede ser muy costosa en espacio. Hay que poner un criterio heurístico para decir si aplica la expansión.
en un bucle expandido se ha de sustituir el índice del bucle por el valor constante correspondiente. Entonces, estas son las dos formas para la expansión del bucle. La reducción de frecuencia. Dice que la reducción de frecuencia detecta las operaciones invariantes del bucle y las calcula una única vez delante del bucle. Ejemplo, para o for i igual 1 to n do, c es igual a i por el seno de a o sin a. Entonces, en este caso, lo que va a ejecutar, en este caso, este valor no va a cambiar a lo largo de este bucle, no importa las veces que este se vaya a repetir. El único que va a cambiar en este punto es este valor. Va a empezar en un valor 1 y va a irse incrementando de forma continua, incrementando de 1 en 1, y este es el valor que va a cambiar. Entonces lo que hace en este caso es que esta sin A, como es una constante a lo largo de este ciclo, lo que va a hacer es agregarlo a una variable temporal. Y va a ser una constante, ya solo va a necesitar generar el cálculo del otro valor y en este va a ejecutarse el mismo. Dice, sin A es una operación invariable del bucle que puede pasar de calcularse de n veces a una con la siguiente transformación. Una temporal de sin A, donde el for va a ser de i igual 1 to n, donde se va a hacer que c sea igual a i por temp, que en este caso va a ser el valor que va a tener el valor de sin A o el seno de A. Dice que esta transformación no tiene en cuenta que el bucle igual no se ejecute ninguna vez. En esto supondría perder tiempo de ejecución calculando la invariante del bucle innecesariamente. Además, el cálculo de la invariante puede producir un error de ejecución, por ejemplo, una división por 0. Entonces, esta es una de las desventajas del mismo, ¿verdad? Que incluso si el bucle nunca se llega a ejecutar, de todos modos, esta operación se va a desarrollar para facilitar su actividad. El siguiente es la reducción de frecuencia. Dice, las invariantes del bucle solo pueden estar formadas por operaciones que son funciones puras. Su único efecto es el cálculo del resultado. El resultado solo depende de los operadores. Consideraciones prácticas solo pueden ser invariantes operaciones primitivas del lenguaje. Son aquellas que implementa directamente el compilador. Algunos compiladores permiten indicar que una función es pura para que pueda formar parte de invariantes. Ok, entonces eso es básicamente los parámetros correspondientes a la optimización del código. Antes de continuar, permítame ver un momento. Aquí está. Les voy a transferir por este medio un video sobre EMU 8086, que básicamente es un lenguaje, es un emulador de la que es Assembler. Voy a detener la grabación un momento para que puedan visualizar ese video y luego continuamos con la clase. Y tenemos en esta sección lo que es el ensamblador. Dice que es un lenguaje de programación de bajo nivel para las computadoras, microprocesadores, microcontroladores y otros circuitos integrados programables. Este hace diferencia de C o Java, que son lenguajes de alto nivel, es decir, donde el código que se escribe básicamente está muy cercano al lenguaje normal, al idioma inglés en este caso. Pues el ensamblador tiene un bajo nivel, es una codificación un poco diferente.
El lenguaje ensamblador dice derivado del lenguaje de máquina formado por abreviaturas de letras y números llamado mnemotécnicos. Se va a definir como un inicio, que es una etiqueta, las operaciones que se van a generar en el mismo, los operandos que van a desarrollarse y finalmente, al final, después de un punto y coma, se van a definir los comentarios, es decir, lo que se intenta generar con ese código. Y pues les pasé también el video de la aplicación para que tengan una idea un poco más clara del mismo. Dice que es un lenguaje de bajo nivel. Son lenguajes totalmente dependientes de la máquina. Dentro de este grupo se encuentra el lenguaje ensamblador. Tenemos aquí a Fortran, a C y a Pascal, que son lenguajes de alto nivel. Tenemos un lenguaje de nivel medio y finalmente tenemos un lenguaje ensamblador. En este caso es Assembler, el cual está pues muy cercano a lo que es el lenguaje de máquina y el cual pues hace la comunicación directa con lo que es el hardware. Esta sería más o menos la estructura que tiene ese tipo de lenguaje. Tenemos aquí alto nivel, tenemos COBOL, Pascal, Basic y Java. Un mediano nivel tenemos C, aunque C pues también puede ser de alto nivel. BCPL sería otro de mediano nivel. El de bajo nivel tenemos a ensamblador. Y finalmente el lenguaje de máquina, que viene a ser ya los ceros y los unos. La importancia, el lenguaje ensamblador es importante porque es considerado de primera generación. A partir de él se derivaron todos los demás lenguajes hasta llegar a los de alto nivel. Entonces básicamente podríamos decir que en la jerarquía este viene a ser como el padre de todos los lenguajes de alto nivel que se conocen actualmente, como C, como Java y como todos, Python por ejemplo, todos son parte de este o se derivan de este básicamente. Es importante tomar en cuenta algo que dice aquí. Es dependiente de la máquina. Entonces, en este caso, el lenguaje Assembler, este es específicamente para procesadores 8086, es decir, para procesadores Intel. Eh, cada uno es dependiente a la tecnología que se esté utilizando. Sus características dice que el ensamblador es directamente traducible al lenguaje de máquina y viceversa. Esa es una de las ventajas que tiene, que está muy cerca del lenguaje de máquina. La computadora no entiende directamente el lenguaje ensamblador, es necesario traducirlo al lenguaje de máquina. Se utilizan traductores que convierten el código fuente en lenguaje ensamblador o código objeto. El usar los traductores de código son con el fin de facilitar la programación y tener el control del hardware. Creo que ustedes en más de una oportunidad han tenido el control de este tipo de aplicaciones, por ejemplo con Raspberry, por ejemplo. Esta podría ser una opción para programar controladores. Este podría ser una opción. Se utiliza también mucho en la Internet de las cosas también, donde puedan generarse o programarse algunos archivos, específicamente algunas aplicaciones de hardware dentro del mismo. Sus características dicen que el programa original escrito en lenguaje ensamblador se denomina programa fuente y el programa traducido al lenguaje de máquina se conoce como programa objeto, ya directamente entendible por la computadora. Ventajas del lenguaje ensamblador. Dice que la velocidad es una de sus ventajas. Como trabaja directamente con el procesador al ejecutar un programa, pues como este lenguaje es el más cercano a la máquina, la computadora lo procesa de una forma más rápida. La eficiencia de tamaño. Un programa en ensamblador no ocupa mucho espacio en memoria porque no tiene que cargar librerías y demás como son los lenguajes de alto nivel. Recordemos que cuando utilizamos otros lenguajes generalmente vamos a utilizar una serie de librerías. Una librería básicamente se puede definir específicamente como procedimientos que necesitamos utilizar, que necesitamos llamar para poder trabajar entre ellos.
Por dar un ejemplo de un procedimiento o una librería, por ejemplo, si utilizamos en algún lenguaje SQRT, si recordamos, este se utiliza específicamente para sacar la raíz cuadrada de un número. Pero este básicamente es una función que está en una determinada librería. Entonces, esas serían las librerías a las cuales se hace referencia este código. Igual, por ejemplo, como cuando necesitamos sacar el seno, el coseno, igual todas estas son librerías que se utilizan dentro del lenguaje y se hacen las llamadas a las mismas. Es decir, nosotros no tenemos que programar esas librerías, sino que ya hay una plantilla, básicamente, algo ya programado, algo ya definido, que me permite simple y sencillamente hacer uso de esta función dentro del lenguaje. Entonces, en ensamblador eso no existe, no existen ese tipo de librerías y por lo tanto todo se tiene que hacer de forma manual. Por lo tanto, es más pequeño en tamaño. Número 3, flexibilidad. Es flexible porque todo lo que puede hacerse con una máquina puede hacerse en el lenguaje ensamblador de esta máquina. Los lenguajes de alto nivel tienen en una u otra forma limitantes para explotar al máximo los recursos de los equipos. Entonces, esas vienen a ser las ventajas de este. Las desventajas del lenguaje ensamblador. Dice que el tiempo de programación es una de las primeras desventajas. Como es un lenguaje de bajo nivel, requiere más instrucciones para realizar el mismo proceso en comparación con un lenguaje de alto nivel. Esto, en esencia, define que nosotros para ejecutar una aplicación, un programa, vamos a necesitar, por ejemplo, 30 líneas. Esto va a ser en lenguaje ensamblador. Y estas mismas 30 líneas, nosotros podríamos ejecutarlas tal vez en 5 en un lenguaje de alto nivel como C, por ejemplo. Esa es la diferencia del mismo. El programa fuentes más grandes, por la misma razón que aumenta el tiempo, crecen los programas fuentes, simplemente requerimos más instrucciones primitivas para describir procesos equivalentes. Y la falta de portabilidad, porque para cada máquina existe un lenguaje ensamblador. Esto es importante tomarlo en cuenta. Es decir, para cada máquina existe un lenguaje ensamblador. En este caso, como les mencionaba al principio, el que yo les he compartido el video es el EMU 8086, el cual está definido específicamente para procesadores Intel. Por ello, evidentemente, no es una selección apropiada del lenguaje cuando deseamos codificar en una máquina y luego llevar los programas a otros sistemas operativos o modelos de computadoras, ya que no va a tener esa flexibilidad, digamos. No es como un lenguaje de programación como Java. Usted viene y programa en Java y de forma automática este va a funcionar en cualquier equipo porque este lleva ese encapsulamiento para poder funcionar en diferentes equipos por la máquina virtual que utiliza la aplicación, ¿verdad? Esta es pues una de las ventajas que tiene este lenguaje. Estructura de un programa, dice, va a ser esta la estructura básica de un programa. Vamos a empezar con Model Small, Stack 100, Data, Code, y luego de esto se va a definir lo que es el cuerpo del programa. Y al finalizar, pues en un end. Esa debería ser la estructura básica o común que se puede utilizar en un lenguaje o un programa de este tipo, en este caso ensamblador. Registros internos, dice que el procesamiento de memoria con utilidades general o específica de los siguientes tipos. Básicamente, aquí lo que vamos a utilizar es registros internos que se van a utilizar, es decir, el espacio de memoria, dónde está, cuando agregamos una variable, por ejemplo, se va a definir un espacio de memoria específico y vamos a trabajar específicamente como dónde está ese dato. Esto es muy semejante y probablemente ustedes ya lo vieron en alguno de los lenguajes de programación y generalmente se define como punteros. Entonces, básicamente, esta es la forma como trabaja el ensamblador. Los medios que están definidos está registro de datos, que son operaciones aritméticas, lógicas y manipulación de datos, registro de direcciones para acceder a posiciones de memoria, contador de programa, leer o escribir datos de programas, el puntero de pilas, que en este caso es recuperar y guardar datos de uso interno, índices para acceder a posiciones de memoria en forma directa, el registro de estado para informaciones específicas.
Buses internos dice que son caminos de comunicación que conectan dos o más dispositivos o acceder a diferentes partes del circuito. El bus de direcciones para seleccionar posiciones de memoria para leer o escribir datos. El bus de datos es el que permite transmitir los datos de un lugar a otro. Y el bus de control para sincronizar actividades y transacciones con los periféricos del sistema. Clasificación del microprocesador. Dice que en función de las instrucciones que son capaces de ejecutar, los microprocesadores con tecnología CISC y RISC, básicamente los que pueden ejecutar, en este caso, el lenguaje ensamblador. Tenemos los primeros, los CISC. Dice que se interpretan y ejecutan un gran número de instrucciones, lo cual hace lentos los procesos. Ejemplo, las computadoras domésticas. Las computadoras que nosotros utilizamos generalmente a nivel de usuario van a ser tecnología CISC. En la otra está la tecnología RISC. Dice que interpreta y ejecuta solo instrucciones reducidas. Son más rápidos que los CISC y ejemplos de este son entornos de red. En este caso se podrían definir como los servidores, básicamente. Son equipos que procesan de una forma más rápida. Y la diferencia de esto, pues obviamente es el costo del equipo. Un equipo personal, un equipo de una persona, ahí sí que personal, pues van a ser los costos mucho más bajos, por eso los equipos son más lentos, aunque en la actualidad pues estos equipos están bastante evolucionados. Y los RISC pues van a ser como los servidores que se utilizan en diferentes empresas que permiten programar y a trabajar con varias personas al mismo tiempo. Los microprocesadores poseen dos tipos de memoria interna, los cuales ya se conocen, la memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio, y la memoria ROM, que es la memoria de solo lectura, los cuales se van a trabajar dentro del mismo. Algunas instrucciones en ensamblador. Está el move, mueve el valor de un registro o un número hacia otro registro. Ejemplo de este va a ser move bx5, move ax, bx. Este es el proceso. El de add, que se utiliza para sumar el valor de un registro a otro registro. En este caso, add bx, 5. Esa es la forma de generar una suma. El sub, que es el resta del valor de un registro o valor específico a un registro, se utiliza el comando sub, como se muestra. El valor del primer registro, cx, y en el segundo registro, 2. El inc, que incrementa en 1 el valor del registro, en este caso es inc bx, vendría a ser la instrucción. El dec, que lo que hace es decrementar en 1 el valor del registro, y se utiliza de igual forma la instrucción dec y el nombre de la posición de la variable o de la memoria. Algo importante en este punto es de que se utilizan brincos, no hay ciclos específicamente. No sé si ustedes alguna vez vieron o han trabajado con etiquetas dentro del lenguaje de programación para el desarrollo de esas actividades. Es decir, no podemos utilizar un for o un while para generar ciclos repetitivos de instrucciones, sino que lo que utilizamos son etiquetas o brincos. Estas son las formas de ejecutar los mismos. Entonces tenemos los brincos condicionales. GB si es mayor. JG si es mayor. JB si es menor. JE si es igual. JGE si es mayor o igual. JBE si es menor o igual. El brinco es incondicional. JMP es una etiqueta, brinca cualquier etiqueta asignada y el formato de las etiquetas es nombre de la etiqueta que vamos a utilizar y las instrucciones que se van a ejecutar en el mismo. Entonces, en este caso es la forma de diseñar o desarrollar un determinado ciclo, como un for o un while. El registro de banderas dicen que sirve para indicar el estado actual de una máquina y el resultado del procesamiento. Me imagino que ustedes también a lo largo de los cursos que han recibido han
tenido la oportunidad de utilizar banderas, por ejemplo, cuando están en una actividad o en un desarrollo de un programa, necesitan, por ejemplo, que si, si la ejecución de algo se lleva a cabo, pues hacen un condicional antes y lo que utilizan es una bandera, if a igual 5 o if a igual true. Entonces, si este es verdadero, pues va a ejecutar las instrucciones, de lo contrario, pues no se va a ejecutar esa serie de instrucciones. Esa es básicamente la forma del registro de banderas. Es básicamente un condicional. Tenemos algunos tipos de overflow. Indica el desbordamiento. DF, que es dirección, designa dirección hacia la izquierda o hacia la derecha para mover o comparar cadenas de caracteres. El if es una interrupción, indica una interrupción externa. El TF es una trampa, permite la operación del procesador en modo de un paso. El CE es signo, contiene el signo resultante de una operación aritmética. El ZF es zero, indica el resultado de una operación aritmética o de una comparación. Tenemos el PF, es de paridad. Este indica paridad, que sea par o impar en este caso. El CF es acarreo, contiene el acarreo de un orden más alto después de una operación aritmética. Esos básicamente son los tipos de banderas que se pueden ejecutar en el mismo. El lenguaje ensamblado dice que el lenguaje interactúa directamente con los dispositivos de hardware y dispositivos lógicos como las memorias y el CPU. Entonces tenemos en este caso el programa, la compilación, el lenguaje ensamblador, que es el que utiliza esa aplicación, el ensamble y la dirección o la comunicación directa con los dispositivos, que en este caso vendría a ser un CPU. Finalmente aquí tenemos programas híbridos. En este caso está haciendo uso de Pascal y el lenguaje ensamblador. Tenemos un ejemplo pues bastante sencillo para poder entender el mismo. Podemos apreciar que en este caso estamos utilizando una librería denominada CRT. Esto es el lenguaje Pascal específicamente. Vamos a definir una serie de variables N1, N2 y res como valores enteros. Tenemos el comando de inicio que es begin. Generalmente en C vamos a utilizar las llaves. Lo que esté dentro de llaves va a ser el inicio del programa o de la función que estamos trabajando. Tenemos un write ln que básicamente nos permite escribir un mensaje en consola. En este caso introduce un número. El ln significa que va a dar el salto de línea automáticamente para que se escriba el resto en la parte inferior. Tenemos el real ln que también nos permite básicamente generar la lectura de la variable que se está introduciendo. En este caso, pues nuevamente repetimos el mismo proceso y básicamente desde aquí hasta acá, esto viene a ser el lenguaje de Pascal. Y esta sección que está aquí, esto viene a ser ensamblador. Esta sección de aquí viene a ser ensamblador. Entonces podemos notar que en este caso nos dice que vamos a empezar. Esta etiqueta nos dice que empezamos con las instrucciones específicamente del lenguaje ensamblador. Lo que hacemos es mover de AX a N1, es decir, la información que fue introducida dentro de la variable N1 que se traslade a X y luego decimos de que haga una suma
básicamente add de AX más N2. Entonces vamos a hacer la operación suma y vamos a obtener el resultado. Y finalmente hacemos un move de resultado a AX, es decir, damos el valor que tiene esta variable AX a el resultado. Recordemos, no sé si tienen presente eso, pero les había mencionado que primero está la operación, la variable 1 y la variable 2. Cuando se encuentra de esta forma, básicamente esta variable va a ocupar el valor que tiene la operación. Es decir, este valor de la variable, en este caso si fuera un 5 y un 4, entonces se hace la operación con el add de la suma y en variable B1 queda como asignado el valor de 9. Es decir, este 5 se borra y nos queda guardado el valor de 9. Entonces, por eso dice que después haga un movimiento de la variable AX para la variable res. Es decir, el resultado que tenemos en esta variable AX se convierta o pase a la variable res. Y finalmente tenemos la instrucción end para finalizar lo que es las instrucciones en lenguaje ensamblador. Esto es pues básicamente las operaciones que se generan del mismo. Y como pueden darse cuenta, lo que hace básicamente es una suma de los dos números. Al tener este end en la parte de abajo, nuevamente tenemos otra vez el lenguaje de Pascal. ¿Sí? Entonces dice el resultado de la suma es res. Nos da la respuesta de suma. Real, el end es básicamente se utiliza, como pueden ver aquí, para introducir valores de una variable, si lo estoy agregando aquí, pero en este caso, como no estoy agregando ninguna variable, lo que me está haciendo es dar un espacio para que cuando yo presione Enter, el programa finalice. Únicamente cuando yo presione Enter. Si no presiono Enter, pues no va a finalizar. Si yo no coloco este comando de programación en el lenguaje, básicamente el resultado pasaría demasiado rápido, la operación se haría demasiado rápido y no me mostraría el resultado. Entonces, por eso es de que se coloca este realNN para que el usuario visualice el mensaje y una vez que finalice, pues presione la tecla Enter para terminar la aplicación. Y finalmente tenemos el end, en este caso, que es la finalización de la aplicación, que en este caso es Pascal también. No sé si alguien tiene algún comentario con esto, alguna duda. ¿O está claro? De momento sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, es importante tomar en cuenta que este es un programa híbrido, es decir, como su nombre lo indica, híbrido, es decir, que tiene parte de Pascal y parte de ensamblador. Esta es una ventaja que tienen ese tipo de aplicaciones. Sin embargo, en la aplicación que yo les compartí, que es el video de Assembler, esto se va a utilizar únicamente Assembler. El código va a ser específicamente este que tenemos aquí. Ok, tenemos entonces aplicaciones. Dice que se puede acceder a cualquier localidad de la memoria RAM. Se puede programar virus debido a que tiene un acceso total a casi todo el hardware de la computadora vía interrupciones de software. Se puede programar drivers de cualquier dispositivo, programación de microcontroladores, creación de compiladores. Se puede acceder directamente a los dispositivos de entrada y salida. Entonces, esa viene a ser básicamente las aplicaciones que tiene este tipo de lenguaje. El assembler, obviamente. Ramas en la que se aplica. Dice que sistemas embedidos, impresoras, cámaras, autos, juguetes, etcétera. Industria y manufactura, adquisición, datos y control de robots, en transporte, en aeronáutica, barcos, aviones, sondas espaciales, etcétera.
graficación, multimedia, cine y videojuegos, procesamiento de señales, voz e imágenes y armamento y defensa. Básicamente esas vienen a ser las ramas en las que se puede aplicar este lenguaje. Es un lenguaje pues un tanto antiguo básicamente, pero aún es viable, se puede utilizar. Entonces, bueno, para finalizar prácticamente, ahí se fue la cosa. Tengo aquí un ejemplo, un ejercicio, básicamente. Permítame un momento. Se los voy a transferir por este medio. Voy a detener la grabación, por cierto.